Don Mateo podía escuchar el suspiro de la tierra de La Sonora tierra mucho está antes de hablando que el de viento se lo nuevo. contara. Durante décadas, su único lenguaje fue el silencio de los cactus y el rastro No de los está coyotes. segura aquí. Pero esa tarde, una mancha de sangre fresca sobre las espinas rompió la paz de su hacienda. No era una presa herida, era el rastro de una joven apache que cargaba un secreto capaz de reducir su mundo a cenizas, pero el destino le puso enfrente una guerra que no era suya. O quizás la oportunidad de redimir su propia sombra. Bienvenidos una vez más a su canal Wild West México. Hoy los invitamos a cruzar la frontera del tiempo para adentrarnos en las áridas tierras de Sonora, un territorio donde el silencio del desierto suele ser el preludio de la tragedia. Esta es la crónica de Don Mateo, un vaquero que aprendió a leer los latidos de la tierra para enterrar su propio pasado, y de Nayeli, una joven apache cuya sola presencia porta un secreto capaz de incendiar toda una hacienda, en un México de 1882, donde la ley se escribe con sangre y la justicia suele ser un privilegio de los poderosos. Seremos testigos de cómo el honor se pone a prueba frente a los fantasmas del ayer. Prepárense para una historia donde la redención no se busca en las iglesias, sino en el valor de proteger lo que el mundo ha decidido ignorar. Mateo caminó con la pesadez de quien lleva el mundo en los hombros, pero con la precisión de quien conoce cada espina del desierto de Sonora. No tuvo que buscar mucho. Bajo la sombra ancestral de una ceiba solitaria, la encontró. La joven estaba hecha un ovillo contra las raíces, respirando con una dificultad que no venía solo del cansancio. Al acercarse, Mateo vio lo que el destino le había puesto enfrente. No era solo una fugitiva, era Nayeli, y cargaba con ella la promesa de una vida nueva y el peso de una muerte segura. Sus ojos, del color de la obsidiana, no pedían clemencia, exigían justicia. Pero el silencio de la tarde se rompió antes de que pudieran cruzar palabra. El suelo empezó a vibrar. No era un temblor de la tierra, era el galope de hombres que han olvidado lo que significa la piedad. Mateo se puso de pie, ajustando el cinturón de su cartuchera, mientras una polvareda anaranjada coronaba la colina. Eran 5, tal vez 6, al frente. Cabalgaba una figura que Mateo reconoció incluso antes de verle la cara. El uniforme estaba sucio. La placa de metal brillaba con un cinismo que le revolvió el estómago. Era el general Valeriano. Al verlo, Mateo sintió un frío que no pertenecía al desierto. Valeriano no era un extraño, era el reflejo de los años más oscuros de Mateo, el hombre con el que había compartido trincheras y pecados que esperaba haber dejado enterrados hace 3 décadas. Los jinetes rodearon el árbol en un semicírculo perfecto, como lobos que saben que la presa no tiene a dónde ir. Valeriano se detuvo a escasos metros, mirando a la joven con un desprecio absoluto. Hacia un lado, Mateo, dijo el general, su voz sonando como grava arrastrada por el viento. No ensucies tu retiro por una salvaje que no vale ni la bala que la va a detener. Mateo no se movió, miró a Nayeli y luego a los soldados. Notó algo en sus rostros, indiferencia. Para ellos, la mujer bajo la ceiba no era una persona, ni siquiera un enemigo. Era vómito de la tierra, algo invisible. Un estorbo en su camino hacia lo que ella ocultaba, y ahí, en ese desprecio, Mateo vio la oportunidad. Verán, en este mundo hay una justicia retorcida en la invisibilidad. Cuando alguien decide que no eres humano, deja de vigilar tus manos, deja de mirar tus ojos. El general y sus hombres estaban tan cegados por su propia arrogancia, tan convencidos de que una mujer apache embarazada no era más que un bulto de carne, que crearon un punto ciego del tamaño de la propia ceiba. Ellos no veían a Nayeli, veían un objetivo, y mientras ellos buscaban documentos, ella estaba buscando su momento. Estás en mi tierra. Valeriano, respondió Mateo, su voz baja pero firme como el caliche. Y en el rancho de la Cruz, nadie es invisible, mucho menos para un hombre que todavía tiene pesadillas con lo que hicimos en el 52. El general soltó una carcajada seca, pero sus ojos se entrecerraron. El pasado estaba ahí, sentado entre ellos, más real que el calor del mediodía. Mateo sabía que Valeriano no se iría sin lo que buscaba, pero también sabía que esos hombres, en su afán de pisotear lo que consideraban pequeño, habían cometido el error más grande en el desierto: subestimar la sombra de quien no tiene nada que perder. El polvo no miente, nunca lo hace. Y esa tarde, el polvo que se levantaba en el camino a la hacienda de la Cruz tenía el color de la mala sangre. El general Valeriano no venía a pedir paz o venía a reclamar lo que el desierto, según él, le debía. Apareció con 20 hombres, todos con el uniforme empolvado y la mirada de quienes ya han olvidado lo que significa la palabra piedad.
Valeriano se detuvo frente a la entrada principal, justo donde el viejo Mateo lo esperaba. No había armas en las manos de Mateo, solo el peso de los años y una calma que ponía nerviosos a los soldados. Mateo, viejo amigo, dijo Valeriano, sin bajar del caballo, ¿sigues igual de terco? ¿Aferrado a esta tierra que ya no tiene nada que darte? Entrégame a la muchacha y a lo que sea que cargue. No hagas que mis hombres tengan que ensuciarse las manos con la sangre de un antiguo camarada. Mateo no se movió. Sintió el viento caliente rozándole la cara. Detrás de él, la hacienda guardaba silencio, pero era un silencio que gritaba, ¿esta tierra tiene dueño? Valeriano, respondió Mateo, y su voz no tembló. ¿Y las leyes de esta república, esas que tú juraste defender cuando todavía tenías honor? Dicen que nadie puede entrar en propiedad privada sin una orden firmada por un juez de distrito. Tú no eres un juez, eres solo un hombre con sed y demasiados fusiles. Valeriano soltó una carcajada seca, como el crujir de una rama muerta. Leyes. Aquí, en Sonora, la única ley es la que dicta el que tiene más balas. Hacia un lado, fue en ese momento cuando Mateo sacó un fajo de papeles amarillentos, atados con un cordel de cuero. Eran los títulos de propiedad, sellados y registrados, pero no eran solo papeles, eran el muro que Mateo había construido entre la civilización y la barbarie que Valeriano representaba. Si das un paso más, Valeriano, estarás cometiendo un acto de rebelión contra el Estado civil, dijo Mateo con una frialdad que lava la sangre. Y tú sabes que el gobierno en la capital está buscando cualquier excusa para quitarte el mando. ¿Quieres que sea yo quien les envíe el reporte de cómo un general de la República asaltó una hacienda legalmente constituida para perseguir a una mujer desarmada? El aire se volvió espeso. Los soldados de Valeriano se miraron entre sí. No tenían miedo a los disparos, pero tenían miedo a las consecuencias. En el México de finales del siglo XIX, un papel sellado podía ser más letal que una carabina si caía en las manos adecuadas. Mientras la tensión crecía, un hombre observaba desde la sombra del granero. Era Pancho, un simple peón, un hombre que no tenía tierras, ni títulos, ni un apellido que proteger. Pancho solo tenía sus manos y un salario que apenas le alcanzaba para vivir. ¿Por qué se quedaría ahí? ¿Por qué un hombre pequeño, un hombre invisible para la historia, decidiría arriesgar el cuello en una pelea que no era suya? A veces cometemos el error de pensar que las grandes hazañas solo pertenecen a los generales o a los dueños de los ranchos, pero la verdadera grandeza suele esconderse en hombres como Pancho. Él no estaba ahí por la tierra de Mateo, estaba ahí porque había visto a la joven Xochitl, había visto su vulnerabilidad y en sus ojos vio el reflejo de sus propias hermanas, de su propia madre. Para Pancho, la decisión no fue política, fue humana. Cuando el mundo se vuelve un lugar oscuro, los hombres pequeños son los únicos que pueden mantener encendida la chispa de la dignidad. Si Mateo caía, el mundo de Pancho perdía el sentido, y por eso, sin que nadie se lo pidiera, Pancho apretó el mango de su machete y se mantuvo firme en su puesto. No era un héroe de leyenda, era un hombre de palabra. Valeriano escupió al suelo, sus ojos inyectados en rabia. Se acercó tanto a Mateo que sus caballos casi se tocaban. No vas a poder protegerla para siempre. Mateo, el desierto es grande, pero mis manos lo son más. Tal vez dijo Mateo, mirándolo directamente a los ojos. Pero hoy, en este rancho, tú no eres el jefe. Hoy, Aquis manda el derecho. Vete. Valeriano, antes de que el polvo de tu propia deshonra te termine de sepultar, el duelo psicológico fue una danza de sombras. Valeriano buscó un rastro de miedo en Mateo, una grieta por donde entrar. No encontró nada más que una voluntad de hierro. Sabía que si disparaba ahora, su carrera política terminaría en una celda o frente a un pelotón de fusilamiento por insubordinación. Con un gesto brusco, Valeriano tiró de las riendas de su caballo, haciéndolo relinchar. Nos volveremos a ver, Mateo, y cuando lo hagamos, espero que esos papeles te sirvan de escudo, porque los voy a quemar junto con toda esta hacienda. La partida de los soldados fue lenta, dejando tras de sí un silencio todavía más pesado que el que había antes de su llegada. Mateo suspiró, sintiendo que sus piernas finalmente cedían un poco ante el peso de la adrenalina. Se volvió hacia la sombra del granero y vio a Pancho. No se dijeron nada. No hacía falta. En el código del desierto, un asentimiento con la cabeza valía más que 1000 discursos. Pancho volvió a sus labores y Mateo caminó hacia la casa, sabiendo que la tregua era tan frágil como el cristal y que la sangre que se había evitado hoy probablemente reclamaría su lugar mañana, porque en Sonora las deudas de honor nunca se pagan con palabras, se pagan con vida.
Hay momentos en la vida que se sienten como el crujir de una rama seca truqui romperse. Momentos donde el aire se vuelve pesado, no por el calor del desierto, sino por el peso de lo que está a punto de decirse. Don Mateo lo sabía, lo sentía en la boca del estómago mientras miraba a Xochitl ahí, sentada en la penumbra del almacén, con la luz de una sola vela, dibujando sombras largas en las paredes de adobe. Afuera, el mundo seguía su curso. El viento de Sonora soplaba entre los cactus y los hombres de Valeriano seguramente estaban allá afuera, rumiando su rabia. Pero aquí adentro, el tiempo se había detenido. Xochitl Kong Noi Bang Ming, Manoi Beng Joy Tei, se llevó la mano al cuello y, con un movimiento lento, casi ceremonial, sacó algo que llevaba escondido bajo la ropa, colgado de un cordón de cuero viejo. Era un medallón de plata, pero no era la plata brillante que ves en las tiendas de la ciudad. Era una plata vieja, opaca, con esa pátina que solo dan los años y el contacto con la piel. Lo puso sobre la mesa de madera tosca, justo entre ella y Mateo. El metal chocó contra la madera con un sonido seco, definitivo. Mi padre decía que la tierra tiene memoria, dijo Xochitl. Su voz era baja, pero tenía esa vibración de la piedra cuando choca con otra piedra, y decía que hay hombres que intentan borrar esa memoria con sangre. Mateo se acercó a la mesa. Sus ojos, acostumbrados a rastrear huellas en el polvo, se clavaron en el objeto, al centro del medallón, grabado con una precisión que solo un maestro artesano podría lograr. Estaba el símbolo de una veta de plata entrelazada con una raíz de ceiba. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Conocía ese símbolo. Lo había visto hace 30 años, grabado en la culata de un rifle y en el corazón de un hombre que ya no pertenecía a este mundo. ¿De dónde sacaste esto, muchacha?, preguntó Mateo, y su propia voz le sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Xochitl Kong Traloy Ngailaptuk. En lugar de eso, desenvolvió un pedazo de cuero que traía oculto en la manta. Adentro no había oro, ni joyas. Había un papel amarillento, gastado por los dobleces, manchado de humedad y de algo que parecía una sombra de sangre vieja. Era un mapa, pero no un mapa de caminos o de pueblos. Era un mapa de las entrañas de la tierra. El diseño de la mina, la Milagrosa, no es solo un mapa. Don Mateo, continuó ella, mirándolo fijo con esos ojos que parecían leerle el alma. Es un acta de defunción. Y también es mi herencia. Mi padre era Julián Cabañas. Él no murió en un accidente de montaña como les dijeron a todos. A él lo resolvieron. Lo quitaron del camino porque él sabía que esa mina no le pertenecía al gobierno, ni al general Valeriano, le pertenecía a mi gente, por ley y por sangre. El nombre de Julián Cabañas golpeó a Mateo como un mazo. Julián, el hombre que, en medio de una emboscada en la frontera, lo había arrastrado fuera de la línea de fuego cuando Mateo ya se sentía más muerto que vivo. El hombre que le había dado su última ración de agua mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Julián, su hermano de armas, el que siempre decía que volvería a las montañas de plata para dejarle un futuro a su hija. Mateo tomó el mapa con manos que, por primera vez en décadas, empezaron a temblar. Sus dedos recorrieron las líneas de tinta china, las galerías, los respiraderos, y esa marca roja justo en el corazón del cerro. Julián susurró. Miró a Xochitl. Por fin, lo vio. Vio la forma de la frente, la determinación en la mandíbula. Ese modo de sostener la mirada sin parpadear era ella. Era la semilla de la única deuda que Mateo nunca había podido pagar. Valeriano no viene por una apache fugitiva, dijo Mateo, más para sí mismo que para ella. Viene por esto. Viene a terminar el trabajo que empezó hace años. Si ese mapa llega a la capital, si el registro de la plata sale a la luz, el general no solo pierde la mina, pierde la cabeza. Xochitl la sintió lentamente. Él sabe que yo sé, y ahora, usted también lo sabe. El silencio volvió a caer sobre la habitación, pero ya no era un silencio de duda, era el silencio que precede a la tormenta. Mateo se levantó, su espalda se enderezó como si le hubieran quitado 20 años de encima de golpe, miró el medallón de plata, luego el mapa, y finalmente a la hija de su mejor amigo. Entendió que su vida de paz en la hacienda se había terminado esa mañana, que la sangre en el cactus no era un accidente, sino un llamado. Julián le había salvado la vida para este momento, no para que muriera de viejo sentado en un porche, sino para que protegiera lo que realmente importaba cuando el mundo se volviera oscuro. Escúchame bien, Naeli Xochitl, dijo Mateo, usando su nombre con un respeto que le nació desde lo más profundo. En este rancho somos pocos, y allá afuera hay un ejército de hombres que han olvidado lo que significa el honor. Pero mientras yo respire, mientras este viejo corazón siga latiendo,
Ni Valeriano ni nadie va a tocarte a ti, ni a ese niño. Tomó el mapa, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaleco, justo al lado de donde guardaba su propia fe. Tu padre era un buen hombre, el mejor que conocí, y los hijos de los buenos hombres no caminan solos en mi tierra. Xochitl bajó la guardia por un segundo, no sonrió, pero sus hombros se relajaron. Una entrega de confianza que pesaba más que todo el oro de Sonora. Mateo caminó hacia la puerta y miró hacia el horizonte oscuro. Sabía lo que venía. Sabía que la justicia en 1882 era algo que se escribía con plomo y se sellaba con sacrificio. Pero ya no tenía miedo. El medallón de plata sobre la mesa brilló por última vez antes de que él apagara la vela de un soplo, dejando que la oscuridad los envolviera, preparándolos para la batalla que estaba por comenzar. Hay momentos en que la vida y la muerte se encuentran en un rincón estrecho y no hay espacio para los dos. Esa noche, la hacienda de la Cruz no era un refugio, era una trampa de adobe bajo un cielo que escupía fuego. Xochitl estaba en el suelo de la bodega, rodeada de barriles de vino viejos y el olor a tierra húmeda. Sus gritos no eran de miedo, eran de una batalla que solo las mujeres conocen, una que no se pelea con rifles, sino con las entrañas. Pero afuera, el mundo era distinto. Afuera, el sonido que mandaba no era el de un primer llanto, sino el chasquido seco de los proyectiles chocando contra las paredes. ¡Mateo!, gritó Pancho, agachado junto a la ventana de ventilación. El tirador está en la loma del este. No podemos asomar la cabeza ni para respirar. Cada vez que la muchacha grita, ellos disparan, están usando su dolor como blanco. Mateo no respondió. Sus manos, las mismas que habían domado caballos salvajes y enterrado a amigos, estaban cubiertas de agua tibia y sudor. No tenía médicos, no tenía parteras, solo tenía la memoria de cómo Julián Cabañas le había confiado ese medallón y la vida de la mujer que ahora se retorcía frente a él, Xochitl. Mírame, dijo Mateo, y su voz era un ancla en medio de la tormenta. El bebé viene de nalgas, no va a salir solo. Necesito que confíes en mí más de lo que confías en la gravedad. Un disparo atravesó la madera de la puerta superior, levantando astillas que volaron como avispas de plomo. El general Valeriano estaba ahí afuera, esperando. No necesitaba entrar, solo necesitaba que la naturaleza terminara el trabajo sucio. Sabía que un parto difícil en el desierto, bajo asedio, era una sentencia de muerte, sin necesidad de gastar demasiada pólvora. Ya casi están aquí. Patrón, advirtió Pancho, recargando su viejo Winchester. Veo las sombras moviéndose entre los cactus. Si no sacamos a ese niño ahora, vamos a tener que pelear con un recién nacido en una mano y el rifle en la otra. El aire en la bodega era denso, casi irrespirable. Xochitl apretó la mano de Mateo con una fuerza que le hundió las uñas en la carne. Sus ojos estaban fijos en el techo, buscando una fuerza que sus antepasados le habían heredado. Mateo cerró los ojos un segundo, rezó a un dios que a veces parecía haberse olvidado de Sonora, y luego, con la precisión de quien sabe que no tiene derecho al error, metió las manos. Fue así un tirón largo, una lucha de milímetros. Afuera, el estruendo de un disparo más cercano hizo que el polvo del techo cayera sobre ellos. Pancho disparó de vuelta, una, dos veces, manteniendo a raya a los hombres que ya pisaban el patio de la hacienda. Ahora, Xochitl, ahora o nunca, rugió Mateo. Un grito desgarrador, un silencio que duró más que un siglo. Y de repente, el milagro. No fue un llanto fuerte al principio, sino un jadeo, un pequeño esfuerzo por reclamar el oxígeno de un mundo que ya quería matarlo. Mateo sostuvo al pequeño, envuelto en sangre y vida, mientras el sonido de una bala impactaba justo en el barril que estaba a sus espaldas. «Es un niño», susurró Mateo, y por primera vez en 30 años sintió una lágrima correr por su mejilla quemada por el sol. «Julián es un niño», pero no había tiempo para celebraciones. Pancho se arrastró hacia ellos, con el hombro manchado de sangre por una rozadura de bala. «Patrón, ya están en el pasillo. Si no nos movemos al sótano profundo, no salimos de esta». Mateo envolvió al bebé en su propio chaleco de cuero, sintiendo el calorcito de la vida contra su pecho, mientras ayudaba a Xochitl a levantarse. La vida acababa de ganar una batalla, pero la guerra seguía ahí afuera, esperando con el cañón caliente. Entre el olor a pólvora y el aroma de un recién nacido, Mateo entendió que ese niño no era solo un sobreviviente, era el mapa vivo de todo lo que Valeriano quería destruir. Y mientras Mateo tuviera una bala y un soplo de aliento, ese mapa iba a seguir caminando. Mateo sabía que el tiempo se les había escurrido entre los dedos como la arena fina del desierto. La hacienda de la Cruz, que por décadas había sido su santuario de paz,
Ahora no era más que una jaula de adobe rodeada de fusiles. Afuera, el general Valeriano había desplegado a sus hombres formando un cordón de hierro. No buscaban platicar, buscaban el silencio definitivo de Xochitl y de ese niño que apenas conocía el primer llanto. Eran las 3 de la mañana, una hora donde el aire pesa y hasta los grillos guardan silencio por miedo a ser descubiertos. Mateo ajustó la cincha de su caballo en la oscuridad del establo, sintiendo el calor del animal. Xochitl estaba a su lado, envuelta en un rebozo oscuro que camuflaba al bebé contra su pecho. La muchacha no decía nada, pero sus ojos, fijos en la salida, tenían ese brillo de los que ya han aceptado que la vida se juega en un solo volado. «Escúchame bien», muchacha, susurró Mateo, con esa voz que parecía venir desde el fondo de la tierra. En cuanto la primera humareda suba por el lado de los corrales, tú no mires atrás, no importa lo que oigas, no importa si el cielo parece que se cae, tú mantén a ese niño pegado a ti y sigue la sombra de mi caballo. Si yo me detengo, tú sigues. ¿Entendido? Xochitl la sintió con un movimiento casi imperceptible. No había espacio para el miedo, solo para el instinto. En ese momento, desde la sombra de un pilar, apareció Pancho. Traía su guitarra colgada a la espalda como si fuera una carabina y un fardo de trapos empapados en aceite y pólvora vieja. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. No hubo despedidas largas. En el México de 1882, los hombres que se jugaban el pellejo se despedían con un apretón de manos que sabía a eternidad. Don Mateo dijo Pancho, con una sonrisa triste que apenas se veía bajo el bigote. Si no nos volvemos a ver en este mundo. Espero que allá arriba tengan buen mezcal y una sombra fresca. Toca como si te fuera la vida en ello, Pancho. Porque así es. Pancho se deslizó como un fantasma hacia el muro norte. Mientras tanto, Mateo ayudó a Xochitl a montar el caballo, un alazán que conocía cada piedra de Sonora. Resopló bajito. Mateo montó el suyo, sintiendo el peso del Winchester en la funda de cuero. El plan era una locura, una de esas que solo se les ocurren a los que ya no tienen nada que perder más que el honor. De pronto, una nota rompió la tensión de la noche, una nota de guitarra, solitaria y vibrante, que cortó el aire como un cuchillo. Era Pancho. Empezó a tocar una malagueña lenta, arrastrada, que parecía flotar sobre las paredes de la hacienda. Los soldados de Valeriano, apostados en las trincheras y detrás de los mezquites, se tensaron. «¿Qué es eso?», gritó una voz desde la oscuridad exterior. «Es el loco del rancho», respondió otro. Pancho no solo tocaba, empezó a cantar con una voz rota, una canción de cuna que hablaba de la muerte y el olvido, al mismo tiempo. Las primeras bombas de humo caseras que había preparado empezaron a sisear. El humo blanco y espeso, alimentado por el viento que soplaba hacia el campamento militar, empezó a tragarse las luces de las fogatas de los soldados. «¡Fuego! ¿Están quemando el rancho?», se escuchó el grito de alerta. El caos se sembró como semilla en tierra fértil. Los soldados, confundidos por el humo y la música que parecía venir de todas partes, empezaron a disparar a las sombras. El estruendo de los fusiles era el ritmo que Mateo estaba esperando. Ahora, rugió Mateo, espoleó al alazán y salieron por el portón trasero, no como hombres huyendo, sino como una exhalación. El camino hacia la capital era un corredor estrecho entre peñascos, lo que Mateo llamaba el callejón de las ánimas. Era el único punto ciego de la artillería de Valeriano, pero también el más peligroso porque no había dónde cubrirse. Las balas empezaron a silbar cerca. Una pasó rozando la oreja de Mateo, otra impactó en el pomo de su silla. Levantando astillas, él no devolvió el fuego. Su único objetivo era hacer el escudo de la mujer que cabalgaba a centímetros de su espalda. A lo lejos, la música de Pancho seguía sonando, cada vez más frenéticas, cada vez más desesperada. Era el sonido de un hombre que estaba dando sus últimos minutos para comprarle tiempo a la esperanza. Mateo apretó los dientes, sintiendo el sudor frío correr por su nuca. Podía oír los gritos de los oficiales de Valeriano tratando de organizar la persecución, pero el humo de Pancho era una pared infranqueable que los mantenía ciegos. «¡Aguanta, Xochitl! Ya casi salimos del cañón», gritó Mateo sobre el ruido de los cascos, galopando sobre la piedra viva. Cruzaron el último puesto de avanzada por pura sorpresa. Los dos centinelas apenas tuvieron tiempo de levantar sus armas antes de que los caballos de Mateo los pasaran por encima como un vendaval. Fue un segundo de adrenalina pura, donde el mundo se redujo al latido del corazón y al peso del niño que Xochitl protegía con su propio cuerpo. Encorvada sobre el cuello del animal para ofrecer el menor blanco posible, cuando finalmente alcanzaron la llanura abierta, la luna salió de entre las nubes por un instante, iluminando el camino que se perdía en el horizonte hacia la capital.
Mateo miró hacia atrás una última vez. Allá, en la distancia, la hacienda de la Cruz ardía bajo el resplandor de los incendios de Pancho. La música se había detenido. Un silencio pesado cayó sobre el desierto, solo interrumpido por el jadeo de los caballos. Mateo sabía lo que ese silencio significaba, pero no se permitió llorar. No todavía. Miró a Xochitl, ella estaba pálida, con la ropa manchada de hollín y sangre, pero el niño estaba intacto. El bebé empezó a llorar bajito, un sonido pequeño pero poderoso que desafiaba a todo el ejército que habían dejado atrás. Pancho nos abrió la puerta, dijo Mateo, con la voz quebrada. Ahora nos toca a nosotros cruzarla y no dejar que su sacrificio se pierda en el polvo. Sin esperar respuesta, puso su caballo al trote largo. Tenían por delante una jornada de desierto antes de ver las torres de la catedral, pero por primera vez en toda esa pesadilla, Mateo sintió que el destino, ese viejo enemigo, por fin les estaba dando una oportunidad. El corredor de la muerte se había quedado atrás, y frente a ellos, aunque incierta, se extendía la senda de la justicia. El Palacio de Justicia de la capital olía a cera vieja, a papel rancio y a una burocracia que se tomaba su tiempo para decidir quién vivía y quién moría. Mateo entró en la sala con el paso lento de quien no tiene prisa porque sabe que la verdad camina a su lado. No llevaba traje de gala ni medallas. Solo sus botas empolvadas por el desierto y ese medallón de plata que pesaba en su bolsillo como una sentencia. El general Valeriano ya estaba ahí, sentado en la primera fila, con su uniforme impecable y esa sonrisa de suficiencia de quien se cree dueño de los jueces porque les paga las cenas. Cuando Mateo pasó a su lado, Valeriano ni siquiera se molestó en ocultar su desprecio. Para él, Mateo no era más que un viejo ranchero que había olvidado su lugar. Señoría, dijo el abogado de Valeriano, un hombre de voz chillona y ademanes exagerados, estamos aquí por una acusación ridícula. El general solo cumplía con su deber de mantener el orden en la frontera. Este hombre, un exsoldado resentido, solo intenta manchar el honor de una de las figuras más brillantes de nuestra milicia. El juez, un hombre de unos 70 años, con ojos que habían visto demasiada miseria, miró a Mateo. Don Mateo tiene la palabra, pero le advierto que en esta sala no se juzgan leyendas de fogata, se juzgan hechos. Mateo se puso de pie, no miró al juez, miró directamente a Valeriano, sacó el medallón de plata y lo puso sobre el estrado. El metal brilló bajo la luz que entraba por los ventanales altos. Este medallón no es mío, señoría. Pertenecía a Julián Cabañas, un hombre que murió hace 30 años defendiendo un puesto avanzado que nunca debió ser atacado. Ese día, yo estaba ahí, y el general Valeriano también. Un murmullo recorrió la sala. Valeriano se puso tenso, su sonrisa empezó a desdibujarse. Ustedes hablan de orden, continuó Mateo, y su voz llenó el recinto con una autoridad que no necesitaba gritos. Pero yo hablo de lo que vi en la Barranca del Cobre en el 52. Vi a este hombre, entonces capitán, dar la orden de disparar contra una aldea de mujeres y niños para robar los registros de una veta de plata. Vi cómo quemaron los cuerpos para no dejar huellas. Y vi cómo Julián Cabañas fue ejecutado por la espalda porque se negó a ser cómplice. Mentiras de un viejo chocho, rugió Valeriano, poniéndose de pie. Siéntese, General, ordenó el juez con un golpe de mazo. Mateo no se inmutó. Durante 30 años, señoría, yo fui uno de esos hombres que decidió no ver. En la milicia le llaman espíritu de cuerpo, pero en la psicología moderna tiene otro nombre, el efecto del espectador, la parálisis de la indiferencia. Uno piensa, si nadie más dice nada, ¿por qué habría de hacerlo yo? ¿Alguien más se encargará? Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. Nosotros vemos la injusticia y nos convencemos de que es parte del paisaje. Nos volvemos cómplices con nuestro silencio. Yo cargué con esa culpa 3 décadas, convencido de que mi silencio protegía mi paz. Pero la paz comprada con el silencio sobre un crimen no es paz, es cobardía. Mateo sacó el mapa de cuero de Julián y lo puso junto al medallón. Valeriano persiguió a una joven embarazada por todo Sonora, no por una apache fugitiva, sino por este mapa, por la prueba de que su fortuna está construida sobre la fosa común que yo mismo ayudé a cavar. Ya no soy el espectador, señoría. Hoy soy el testigo. Valeriano intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas. Mateo empezó a leer de memoria las fechas, los nombres de los oficiales involucrados y las coordenadas exactas de las matanzas que habían sido borradas de los libros oficiales. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera del general. Mateo no estaba ahí para pedir venganza, estaba ahí para liberar su propia alma de la cárcel de la apatía. Al terminar, la sala estaba tan callada que se podía oír el vuelo de una mosca. El juez tomó el medallón,
Lo examinó con cuidado y luego miró a Valeriano, quien por primera vez en su vida parecía pequeño, encogido bajo el peso de su propio uniforme. El silencio ha terminado. General, concluyó Mateo, sentándose despacio. Ahora le toca a la historia decidir qué hacer con usted. Mateo miró hacia la puerta de la sala, donde Xochitl esperaba con el niño en brazos. Había hecho lo correcto. Ya no era el hombre invisible que leía la tierra, ahora era el hombre que había aprendido a leer su propia conciencia. Y esa, en el desierto de Sonora, era la victoria más difícil de todas. La justicia es una palabra que en el desierto de Sonora suele escribirse con plomo, pero esa mañana en la capital se escribió con tinta y con silencio. El general Valeriano no salió de la corte encadenado, no hubo una celda oscura esperando por él, ni un pelotón de fusilamiento al amanecer. El sistema, ese que él mismo había ayudado a construir, le tendió una mano de terciopelo, fue despojado de su rango. Sí, sus medallas fueron arrancadas y su nombre borrado de los registros oficiales, pero la sentencia final fue el exilio, una mansión en la costa, lejos de las tierras que había desangrado, donde su única compañía sería el eco de sus propios crímenes. A veces, el mal no recibe el castigo que merece, pero la verdad tiene una forma de quedarse grabada en la tierra que nadie puede borrar. Xochitl no se quedó a ver cómo Valeriano subía al carruaje que lo llevaría lejos. No lo necesitaba. Ella tenía algo más valioso, el reconocimiento legal de que la mina, la Milagrosa y las tierras circundantes pertenecían a su pueblo. El papel llevaba el sello de la República, un escudo contra los que intentaran volver a desplazarlos. Fue una victoria agridulce, una que se pagó con demasiadas vidas, pero por primera vez en generaciones, los suyos ya no eran fantasmas en su propia casa. Mateo montó su caballo para emprender el regreso. El camino hacia la hacienda de la Cruz se sentía diferente. El aire de noviembre ya traía el frío del norte, ese que avisa que el invierno no perdona. Cabalgó durante 2 días, con el pensamiento puesto en el fuego de su cocina y en el silencio que tanto había buscado antes de que Nayeli cruzara su camino. Llegó al rancho al atardecer, pero al acercarse no vio el humo saliendo de la chimenea, no escuchó el ladrido de los perros ni el bullicio de los peones. La hacienda estaba en pie, pero tenía ese aire de las cosas que han sido abandonadas a mitad de una frase. «¡Pancho!», gritó Mateo, desmontando con el corazón latiéndole en la garganta. Nadie respondió. Caminó hacia el muro norte, hacia donde había escuchado las últimas notas de la guitarra aquella noche de la huida, y ahí lo encontró. Pancho estaba sentado contra la pared de piedra, con la espalda derecha y la guitarra todavía entre las manos. Parecía que se había quedado dormido mirando el horizonte, pero cuando Mateo se acercó, vio la mancha oscura en el adobe detrás de su cabeza. Pancho no se había movido. Había cumplido su parte del trato hasta el último suspiro. Sus dedos estaban rígidos sobre las cuerdas, como si todavía estuvieran sosteniendo esa nota final que les dio la vida a Xochitl y al niño. Había una pequeña hoja de papel doblada en 4, metida entre las cuerdas de la guitarra. Mateo la tomó con dedos temblorosos. La letra era tosca, la de un hombre que aprendió a escribir más tarde de lo debido. Decía: «Don Mateo, dígale a la muchacha que el niño debe aprender a cantar, que no se olvide de la música de los pequeños». Mateo se quitó el sombrero y se sentó en el suelo, junto al cuerpo de su amigo. El sol terminó de ocultarse, tiñendo el desierto de un rojo que parecía sangre. Esta es la parte de la historia que nadie te cuenta. La justicia muerta. La justicia que llega cuando ya es demasiado tarde para los que realmente pusieron el pecho. Es la paradoja de 1882. La verdad se queda, se documenta, se archiva en los libros de historia, pero los que la hicieron posible a menudo terminan bajo una cruz de madera sin nombre en medio de la nada. El mensaje de Pancho, esa nota olvidada entre las cuerdas de una guitarra, era el recordatorio de que el sacrificio no es por uno mismo, es por el que viene después. La maldad de Valeriano fue castigada con la comodidad del olvido, pero la lealtad de Pancho quedó sellada en el aire de Sonora. Mateo enterró a Pancho bajo el gran árbol de mezquite, en el mismo lugar donde Xochitl había buscado agua por primera vez. No hubo discursos ni himnos, solo el sonido de la pala golpeando el caliche y el viento del norte que empezaba a soplar con fuerza. Mateo sabía que la historia de Pancho no saldría en los periódicos nacionales, ni generaría escándalos en Washington como la carta de Valeriano, pero mientras él estuviera vivo, y mientras el hijo de Xochitl creciera, esa nota final seguiría sonando. A veces, ganar no significa que todos vuelvan a casa, ganar significa que la verdad sobreviva, aunque el precio sea la soledad de los que se quedan. Mateo entró en su casa oscura, encendió un solo farol y se sentó a esperar el amanecer. La hacienda de la Cruz seguía ahí,
Pero el alma del rancho ahora descansaba bajo la sombra del mezquite, recordándole a Mateo que el honor no se hereda, se defiende todos los días, hasta que el polvo nos reclame a todos por igual. Hay silencios que pesan más que las palabras. Y el silencio que quedó en la hacienda de la Cruz tras la caída de Valeriano era uno de esos. Mateo no regresó al rancho buscando gloria, ni esperando que el pueblo le pusiera una estatua. Regresó porque un hombre no es nada si no cuida la tierra donde ha enterrado su pasado. Pero el destino, que a veces es más sabio que nosotros, le tenía preparada una última lección bajo la sombra del mezquite. Xochitl se había ido a las montañas para devolverle el mapa y la dignidad a su gente, pero le dejó a Mateo el regalo más grande que un viejo solitario puede recibir, un propósito. Ese niño, nacido entre balas y polvo, no tenía el apellido de Mateo, pero tenía algo más fuerte. Tenía su sangre en las manos que lo ayudaron a nacer y su honor en el pecho que lo protegió de la tormenta. Pasaron los años, y el desierto de Sonora vio cómo Mateo dejaba de ser solo un ranchero para convertirse en un maestro. No de esos que usan libros, sino de los que usan la vida. Mateo llevaba al muchacho, al que todos llamaban Julián, en honor a su abuelo, a lo alto de las lomas al amanecer. Escucha, le decía Mateo, señalando el horizonte donde el cielo se quemaba en naranjas y rojos. La tierra no habla, Julián, pero respira. Si aprendes a leer el viento, sabrás cuándo viene la lluvia. Si aprendes a leer las huellas, sabrás quién es amigo y quién es lobo disfrazado. Pero Mateo no solo le enseñaba a leer la tierra, le enseñaba a leer lo que está escrito adentro del hombre. Hijo, le dijo Mateo una tarde, mientras tallaban madera bajo la sombra de la vieja ceiba, saber disparar un rifle es fácil. Lo difícil es saber cuándo no dispararlo. Saber ganar dinero es sencillo, pero saber cuándo ese dinero huele a traición es lo que te hace un hombre de verdad. Mateo le contaba la historia del medallón de plata, de la valentía de Xochitl y del sacrificio silencioso de Pancho. Le enseñaba que la verdadera justicia no siempre se encuentra en los tribunales, sino en la capacidad de ponerse de pie cuando todos los demás están de rodillas por miedo. La conciencia, decía Mateo, es como una brújula en una tormenta de arena. Si dejas que se llene de polvo, acabarás caminando en círculos hasta que el desierto te trague. El tiempo pasó, como pasa el agua entre las rocas del arroyo. Mateo se hizo más pequeño, su espalda se encorvó y sus manos se volvieron nudosas como raíces de mezquite, pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo del color del polvo antes de la tormenta, y Julián creció con la fuerza de un apache y la sabiduría de un hombre que había sido criado por la rectitud. Un día, Julián se fue al norte. No buscaba plata, ni buscaba ganado. Buscaba leyes. La semilla que Mateo plantó en aquel cuarto del fondo, bajo el llanto de un recién nacido, floreció de una manera que nadie en Sonora esperaba. Julián Cabañas se convirtió en el primer abogado de la región que hablaba el idioma de la tierra y el idioma de los hombres blancos. No usaba un Winchester, usaba la palabra y el derecho. Se convirtió en la pesadilla de los nuevos valerianos que intentaban robarles el agua o las minas a las comunidades indígenas. Cada vez que Julián se ponía de pie frente a un juez, llevaba en su cuello, oculto bajo la camisa, aquel medallón de plata vieja. Era su estrella y su ngonen, la estrella que le indicaba el camino de la justicia y la vela que mantenía encendida la memoria de los que se sacrificaron para que él pudiera estar ahí. Mateo, ya muy viejo, recibía las cartas de Julián desde la ciudad, las leía sentado en su porche, con una media sonrisa que le arrugaba más la cara. En esas cartas, Julián no hablaba de leyes complejas, hablaba de cómo había recordado las lecciones de Mateo para descubrir una mentira en un testigo o para proteger a una Goapú que estaba a punto de perderlo todo. Lo logramos, Julián susurró Mateo una tarde, mirando hacia la tumba de Pancho. Tu diablito aprendió a leer la tierra y aprendió a limpiar la justicia. El Dizan de Mateo no fue la hacienda, ni el ganado, ni la plata de la mina. Su legado fue un hombre que no tenía miedo a la verdad. Un hombre que entendió que la bondad no es una debilidad, sino la armadura más resistente que existe en un mundo lleno de cobardes. La historia de la estrella y la vela se convirtió en una leyenda en los pueblos de Sonora. Una historia que los abuelos contaban para recordarles a los jóvenes que, incluso en el desierto más árido, la integridad siempre encuentra la manera de dar fruto. El sol terminó de hundirse tras las colinas de Sonora, dejando un rastro de ceniza y oro sobre la tierra que don Mateo había defendido con lo único que le quedaba, su palabra. El viejo ranchero caminó despacio hacia la sombra de la ceiba milenaria, esa que había visto pasar ejércitos, bandidos y milagros sin inmutarse. Se sentó en la raíz nudosa,
Sintiendo el frío de la noche empezar a reclamar el desierto, Mateo levantó la vista hacia el cielo. Allí estaban ellas, las estrellas, brillantes, indiferentes y eternas, en ese cuarto del fondo. Hace ya tantos inviernos, Xochitl las había llamado su primera visión del mundo y Mateo, en su soledad, entendió que esas luces eran como la integridad del hombre. A veces parecen lejanas, a veces las nubes las ocultan, pero siempre están ahí para quien tiene el valor de levantar la cabeza, en un mundo que a menudo premia al que grita más fuerte o al que tiene el fusil más largo. Nosotros nos olvidamos de que el verdadero poder reside en los que eligen no mirar hacia otro lado. Valeriano tenía el uniforme y las medallas, pero murió en el exilio, devorado por su propia sombra. Pancho no tenía nada, y sin embargo, su música sigue vibrando en el viento cada vez que alguien elige hacer lo correcto sin esperar una recompensa. La lección de Rancho de la Cruz es simple, pero nos da miedo aceptarla. La bondad no es un accidente, es una elección que se toma cada mañana. No necesitamos ser generales para cambiar el rumbo de la historia. Solo necesitamos ser el escudo de alguien más débil cuando la tormenta aprieta, porque al final de la jornada, lo único que nos llevamos es la paz de saber que, cuando la justicia nos llamó por nuestro nombre, no nos escondimos tras el silencio. Si esta historia de honor y sacrificio en las tierras de México te ha tocado el corazón, te pido que no dejes que el silencio se la trague. Dale clic al botón de like y suscríbete para que sigamos rescatando juntos los relatos de aquellos hombres y mujeres que el polvo de la historia no pudo borrar. Pero sobre todo, cuéntanos aquí abajo en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que elegir entre tu tranquilidad y tu conciencia? ¿Qué harías tú si una Xochitl llamara a tu puerta en medio de la noche? Comparte este video con alguien que necesite recordar que un solo acto de valentía puede encender una vela en la oscuridad más profunda. Hagamos que la integridad no sea un recuerdo del siglo XIX, sino nuestra bandera hoy. Porque mientras estemos juntos, la bondad nunca estará sola. Que las estrellas y la vela guíen siempre tu camino. Nos vemos en la próxima historia. Y con esto, la historia del viejo vaquero Mateo y la joven Xochitl en las tierras áridas de Sonora ha llegado a su fin. El honor y la valentía de Mateo no solo protegieron una nueva vida, sino que fueron el camino para sanar sus propias heridas del pasado militar. Esa bondad que no necesita explicaciones, esa firmeza de estar del lado de lo correcto, a pesar de los fusiles del poder, fue lo que encendió una vela de esperanza en medio de la oscuridad de la codicia y la injusticia. Mateo no solo salvó a Xochitl de las garras del general Valeriano, sino que le devolvió la fe en la dignidad humana a un pueblo olvidado. Esta historia es la prueba de que, a veces, la bondad no necesita grandes avenidas, basta con el refugio de una hacienda cálida y la palabra de honor de un hombre íntegro para cambiar el destino por completo. Gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este relato. Esperamos que el mensaje humano de la estrella y la vela, ese legado de bondad que Mateo pasó a las siguientes generaciones, les traiga una sensación de paz y una noche de descanso con sueños hermosos. Que descansen muy bien. Y no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y compartir este video con sus seres queridos. Gracias por su atención y por seguir a Wild West México. Wild West Mexico.